Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una recopilación de casos impactantes. Vamos a ver cómo 5 criminales que cometieron el atroz crimen de asesinar a policías reaccionan al escuchar sus sentencias de cadena perpetua. Cada caso tiene su propia historia y detalles fascinantes que no te querrás perder. Desde la tensión en la sala del tribunal hasta las reacciones sorprendentes de los acusados, exploraremos cada momento clave. No olvides darle like a este video y suscribirte para más contenido que te mantendrá al borde de tu asiento. Además, al final del video, te invitamos a reflexionar junto con nosotros sobre las profundas implicaciones de estos casos y cómo afectan a nuestras comunidades. ¡Vamos allá! Él es Mark Anthony González. González está enfrentando cargos por asesinato en San Antonio, Texas. Mark Anthony González brutalmente asesinó al sargento Kenneth Van del sheriff del condado de Bexar. El sargento Van era un dedicado veterano de 24 años de la oficina del sheriff del condado de Bexar. The bullets crashed through the other side of Sergeant Van's patrol vehicle. It rips the entire upper torso of him with a bulletproof vest providing no protection whatsoever. Estaba respondiendo a una llamada de disparos cuando González, conduciendo junto al coche patrulla de Van, decidió abrir fuego sobre él. Los investigadores quedaron impactados al descubrir que González disparó un asombroso total de 46 veces desde su vehículo patrulla avanzado. De esos disparos, 26 impactaron al sargento Van, acabando con su vida en el acto. La escena fue una pesadilla, con el coche patrulla de Van lleno de balas, lo que llevó a los conductores preocupados a llamar al 911. El crimen de González fue horrendo, pero su reacción a su sentencia fue aún más impactante. Durante el juicio quedó claro que González había hecho grandes esfuerzos por encubrir sus huellas. Fue arrestado en su residencia, donde la policía descubrió un rifle de asalto, una pieza crucial de evidencia que lo vinculaba al crimen. El percutor del arma había sido deliberadamente alterado para desconectarlo del tiroteo, aunque las pruebas en su contra eran abrumadoras. Esto incluía registros de teléfonos celulares que ubicaban a González en la escena del crimen, y el testimonio de un amigo que afirmó que González le había admitido haber matado a un policía. Inicialmente, el abogado de González intentó alegar que estaba mentalmente inestable, trayendo a un neurólogo para respaldar su posición. Sin embargo, después de una extensa audiencia sobre su competencia mental, ya no quedaron dudas sobre su cordura. Los fiscales nunca descubrieron un motivo para el asesinato, mientras que la defensa de González afirmó que su juicio estaba afectado por drogas y alcohol aquella trágica noche. This is a well-documented neuropsychiatric phenomenon. Los fiscales no estuvieron de acuerdo. Certainly this concussion would not have affected his ability to understand the nature of his actions at the time of the offense. En el tribunal, la familia de la víctima enfrentó al asesino por primera vez. La viuda del sargento Van, Yvonne Van, compartió emotivamente su experiencia desgarradora durante la declaración de impacto de la víctima. La pérdida de su esposo la golpeó como un peso sobre sus hombros, dejándola sentir impotente y desesperanzada. El jurado encontró a González culpable de asesinato capital y recomendó la máxima pena, la pena de muerte. Al ser sentenciado, González permaneció impasible, su rostro sin revelar ninguna emoción. Para muchos, González recibió lo que merecía. Sin embargo, este no fue el único caso en el que un asesino de policías recibió una sentencia que se sintió como justicia. Él es Quentin Smith, quien enfrenta cargos por múltiples asesinatos en Ohio.
Quentin Smith está siendo juzgado en el Tribunal de Pleas Comunes del Condado de Franklin por los trágicos asesinatos de 2 oficiales de policía de Westerville, Eric Joring y Anthony Morelli. Los oficiales murieron trágicamente mientras respondían a un incidente de violencia doméstica en febrero de 2018. Es un caso que sacudió a la comunidad hasta lo más profundo. Motivado por los celos, Smith atacó brutalmente a su esposa Candace cuando los oficiales llegaron a la escena después de una llamada de auxilio. Smith los asesinó sin sentido en el cumplimiento del deber. Anthony Morelli and Eric Joring walked through the front door of this Westerville townhouse Saturday afternoon. Columbus Police Department contacts tell me Quentin Smith opened fire. Como si los asesinatos no fueran suficientemente horribles, la reacción de Smith en el tribunal fue aún más desgarradora. Durante el juicio, la sala del tribunal estaba llena de emoción cuando el juez leyó un correo electrónico de la familia afligida de Joring. Las palabras poderosas de la familia resonaron mientras compartían su dolor y pérdida. Incluso expresaron la creencia de que Dios había perdonado la vida de Smith para darle la oportunidad de arrepentirse de su crimen atroz. Share a little bit from the Joring family email to me. They said, "We understand Mr. Smith was shot several times. Does he wonder why he's still living? We fully believe God spared him that day to give him time to repent for this awful crime. His repentance is honest and truthful. God will forgive him and welcome him into heaven." Los compañeros oficiales también testificaron en el tribunal. I couldn't do anything for him. Officer Morelli was young and he was hit, so I moved over to him real quick. Morelli was laying on the floor, holding himself up by his elbow. He looked up at us. El jurado tenía la ardua tarea de determinar si Smith debería enfrentar la pena de muerte. Sin embargo, después de mucha deliberación, no pudieron llegar a una decisión unánime. El juez, Richard Fry, intervino, salvando la vida de Smith, pero no se preocupe, la justicia aún se hizo. El juez Fry lo condenó a 2 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional y 26 años y medio adicionales tras las rejas. Smith, con su actitud fría, optó por mantenerse en silencio, sin palabras de disculpa o remordimiento de su parte. Extraño. La conducta gélida de Smith sugería que él es culpable. Sin embargo, esta no fue la única vez que un convicto reaccionó sin emoción a su condena. Él es Dontae Rashawn Morris, quien enfrenta cargos por múltiples asesinatos en Tampa, Florida. Nacido el 24 de agosto de 1985, Morris tuvo una infancia tumultuosa. Fue criado por una madre de 16 años deprimida y atormentado por el asesinato no resuelto de su padre cuando tenía solo 2 años. La vida no fue fácil para Morris, y entre el 18 de mayo y el 8 de junio de 2010, desató un reinado de terror, asesinando a sangre fría a 5 personas. Sus víctimas incluyeron a Derek Anderson y Rodney Jones, quienes perdieron trágicamente la vida en incidentes relacionados con drogas. Pero lo peor estaba por venir el 29 de junio de 2010, cuando Morris se encontró con los oficiales de policía Jeffrey Kokab y David Curtis. Morris tenía una orden de arresto pendiente por fraude cuando fue detenido por placas de matrícula faltantes. It is shot from the dashcam of Officer David Curtis, who pulls over a red Toyota for invalid tags. La cámara en el tablero del oficial David Curtis capturó el momento impactante en que Morris, armado con una pistola, disparó fríamente a ambos oficiales en la cabeza y huyó del lugar. El impactante metraje de la cámara en el tablero llevó a la identificación de Morris como el perpetrador. Morris no actuaba solo en sus escapadas criminales. Su tía, Carolyn Riggins, quien trabajaba en el Departamento de Policía de Tampa, fue encontrada culpable de retener información crucial que podría haber llevado al arresto de Morris antes. Para complicar aún más las cosas,
Morris tenía una novia llamada Courtney Brantley, quien fue la conductora de escape la noche en que Morris asesinó a los 2 policías. Después de los asesinatos, más de 1,000 oficiales y empleados de 22 agencias, incluidos el FBI y la ATF, comenzaron la búsqueda de Morris. Tampa nunca había visto una búsqueda tan intensa. Registraron 300 hogares, utilizaron helicópteros con imágenes térmicas y pegaron carteles de "Se busca" en varios estados. La recompensa por la captura de Morris se disparó a asombrosos $101,000. El extenso historial criminal de Morris no era broma, con 14 páginas de delitos que iban desde robo de autos hasta tráfico de drogas y asesinato. Finalmente, el 2 de julio de 2010, las fuerzas del orden capturaron a Morris en un bufete de abogados en South Tampa, poniendo fin a su ola mortal de crímenes. Los juicios que siguieron fueron intensamente dramáticos. Su exnovia Ashley Price testificó en su contra en el tribunal. Did he tell you that the officer had gone back to run his name? Yes. Did he tell you that he was afraid that he had a warrant? Las esposas de los oficiales asesinados, Sarah Kokab y Kelly Curtis, estaban en la corte. The strength of Sarah Kokab is incredible. One day after delivering a stillborn baby, she came to court. Kelly Curtis, esposa del oficial David Curtis, también estaba presente. Morris fue condenado por el asesinato de Rodney Jones y sentenciado a cadena perpetua más 25 años adicionales. El asesinato de los 2 oficiales de policía, Jeffrey Kokab y David Curtis, resultó en una sentencia de muerte en mayo de 2014. That's count 1 for the first degree premeditated murder of David Curtis. The court imposes a sentence of death. That's count 2 for the first degree premeditated murder of Jeffrey Kokab. The court imposes a sentence of death. Morris no mostró emoción cuando se le dictó su sentencia. Sin embargo, por más grave que creas que fue el caso de Dante Morris, no se puede comparar con el caso de Ashford Thompson. Él es Ashford Thompson. En su declaración y a través de su defensa, enfrentaba cargos por asesinato en Ohio. El domingo 13 de julio de 2008 en Twinsburg, el oficial Josh Mictarian, un miembro dedicado de la fuerza policial, perdió trágicamente la vida durante una parada de tráfico de rutina. Era plena noche, alrededor de las 2 de la mañana, cuando el oficial Mictarian realizó la parada en Glenwood Drive. Thompson, entonces de solo 23 años, había ingresado al camino de su antigua casa, y Mictarian decidió investigar. Llamó para informar que había detenido a Thompson debido a la música extremadamente alta. Lo que sucedió después es algo sacado de una pesadilla. Mientras el fiel compañero canino de Mictarian, Baggio, permanecía en el vehículo policial, Mictarian se acercó al vehículo de Thompson solicitando refuerzos. Minutos después, el despachador mencionó que Thompson tenía un permiso de portar armas ocultas, pero Mictarian nunca tuvo la oportunidad de responder. Fue caos en un instante. Con Baggio ladrando dentro del auto cerrado, Thompson disparó sin piedad a Mictarian, no 1 ni 2, sino 4 veces en la cabeza. Una llamada al 911 captó los escalofriantes sonidos de los disparos. Cuando los compañeros oficiales llegaron, encontraron a Mictarian en el suelo. Sorprendentemente, se descubrió la licencia de conducir y la tarjeta de seguro de Thompson en el bolsillo delantero de Mictarian. Mictarian, quien creció en Tallmadge y había servido con el Departamento de Policía de Twinsburg durante 11 años, trágicamente dejó atrás a su esposa Holly, quien también era oficial en ese entonces, y a su hija de 3 meses, Thea. Fue un golpe devastador para la comunidad y la aplicación de la ley. Si crees que las acciones de Thompson fueron inhumanas, espera a ver su reacción en el tribunal. En 2010, Thompson enfrentó la justicia. Un jurado del condado de Summit lo encontró culpable de asesinato agravado con las especificaciones adicionales que llevaron a la pena de muerte.
The jury, being duly impaneled and sworn, finds the defendant, Ashford L. Thompson, guilty beyond a reasonable doubt of the offense of aggravated murder as charged in the indictment. Fue cristalino que había tomado intencionalmente la vida de un oficial de policía. El jurado no vaciló en recomendar la pena de muerte. La madre de Mick Tarian dio una declaración emocional en la corte detallando cómo la pérdida de su hijo la afectó. Has given me many gifts. One was my youngest son, Josh. The shot that took his life also took mine. My heart bleeds sorrow for grief, sadness, agony. You took my son's future. You took my future. El 23 de junio de 2010, la jueza Eleanor Marsh Stormer del Tribunal de Pleas Comunes del Condado de Summit confirmó la recomendación del jurado al dictar la pena de muerte para Thompson. Concurs with the jury's sentence and hereby sentences Ashford Thompson to death. Cuando Thompson tuvo la oportunidad de hablar, se disculpó entre lágrimas. I just want to say I'm sorry. I can't apologize enough. See me with a straight face is not because I just have no feeling or I just hate people. I'm just some kind of cold-blooded killer. Thompson espera su destino en el corredor de la muerte en la institución correccional de Chillicothe. Apeló esperando revertir la condena y la sentencia, pero la Corte Suprema de Ohio denegó su solicitud. La reacción de Thompson fue dramática. Sin embargo, la reacción de Delgado carece de tal drama. Él es Humberto Delgado Jr., quien enfrenta cargos por asesinato en Tampa, Florida. Humberto Delgado Jr. está siendo juzgado por el asesinato en primer grado de Mike Roberts, un cabo de la policía de Tampa, en agosto de 2009. Humberto Delgado Jr., un exoficial de policía con dolor crónico de rodilla, empujaba un carrito de compras lleno de sus pertenencias en una misión para encontrar refugio en un hospital para veteranos en Tampa. Pero poco sabe él que su viaje tomará un giro inimaginable. Mientras Delgado avanza bajo la lluvia, el destino lo enfrenta cara a cara con el cabo Michael Roberts del Departamento de Policía de Tampa. Esta área es conocida por robos de carritos de compras, y Roberts nota a Delgado con su carrito lleno de pertenencias, lo que despierta sospechas y decide investigar más a fondo. Delgado, desesperado por mantener ocultos sus secretos, presenta su licencia de conducir y una tarjeta de identificación de veterano para probar su identidad. Roberts no se conforma solo con los documentos de identificación. Registra el carrito de compras de Delgado y la mochila que lleva consigo. Delgado, preocupado de que Roberts descubra las 4 armas de fuego escondidas en su mochila, decide escapar. Pero Roberts no está dispuesto a dejarlo escapar fácilmente. Saca su confiable pistola eléctrica y confronta a Delgado cara a cara. En el calor del momento, estalla una feroz pelea entre los dos. Trágicamente, la situación toma un giro mortal. Delgado saca su arma de fuego y dispara al cabo Roberts en un momento de pánico y miedo, acabando con su vida. Un caso verdaderamente impactante, pero la reacción de Delgado en la corte fue espeluznante. Como te podrás imaginar, la sala del tribunal estaba llena de tensión y emociones encontradas. La gravedad de la situación pesaba fuertemente sobre todos los presentes. El juicio se desarrolló con pruebas y testimonios que pintaban un cuadro complejo de desesperación y miedo. La fiscalía insistió en que Delgado estaba mentalmente enfermo y presentó testimonios de médicos que afirmaban que no estaba pensando claramente. He wasn't thinking clearly. He wasn't able to make judgments. He wasn't able to weigh the good and the bad, the positive and the negative. La sala del tribunal del condado de Hillsborough estaba llena de emoción mientras la esposa del oficial Roberts, Cindy, rogaba al juez que no permitiera que otras familias sufrieran su misma suerte y le expresaba sus sentimientos al asesino de su esposo. Mostly, I want to speak to you. You. You have remained silent, and you are not remorseful. I hope you receive the death penalty, and so does Mike.
Just an inmate number, but to many of us, you will just be known as Cop Killer. Después de casi 6 horas de deliberación, el jurado emitió su veredicto: culpable. Delgado no mostró ninguna emoción cuando se leyó el veredicto. The murderer, Corporal Michael Roberts. This court sentences you to be put to death in the manner prescribed by law. Después de apelar ante la Corte Suprema de Florida, su sentencia fue cambiada a cadena perpetua. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos explorado 5 casos impactantes de criminales que asesinaron a policías y sus reacciones ante las sentencias de cadena perpetua. Cada historia nos ha llevado a través de emociones intensas y momentos decisivos en el sistema judicial. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos casos te ha impactado más y por qué. No olvides darle like si este contenido te ha mantenido intrigado y suscríbete para más videos que exploran historias fascinantes como estas. Al reflexionar sobre estos casos, nos damos cuenta de la complejidad de la justicia y cómo afecta a las vidas de tantas personas. Es importante recordar que detrás de cada crimen hay historias de dolor y pérdida, tanto para las víctimas como para sus familias y comunidades. Estos casos nos recuerdan la importancia de la justicia equitativa y la responsabilidad individual en nuestras sociedades. Gracias por acompañarnos en este viaje. Nos vemos pronto en el próximo video.